No, adelante. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra Chávez Riveros. Voy a ser la moderadora del día de hoy. Quiero darles la bienvenida a los seminarios de la unidad de bioingeniería que tenemos cada viernes al mediodía por Zoom. Acuérdense que siempre es la misma liga y la misma contraseña. También recordamos que la sesión es grabada para subirla a un canal de YouTube, entonces favor de tener sus micrófonos apagados si es que no quieren hacer una intervención. También queremos agradecer a los coordinadores de estos seminarios, al doctor Fausto Calderas García, al doctor Edson Emilio Herrera Valencia, a la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, a la doctora Catalina Soriano Correa, a la doctora Linda Verónica Campos Fernández, al doctor Enrique García Leal, a la doctora Margarita Cantú Reyes, al doctor Joaquín Flores Genaro y una servidora que también forma parte de los coordinadores. Al final de la presentación pueden hacer preguntas, ya sea levantando la mano o mediante el chat. Ahora, me gustaría pedirle al doctor Edson Herrera Valencia que presente por favor a nuestra ponente, Montserrat Morga Peña, ya que él es su director de tesis. Está apagado su micrófono, doctor. Ya, ya está. Muchas gracias. Primero que nada, bienvenidos a los seminarios. Gracias, doctora Alejandra Chávez. Bueno, para mí es un placer presentar a una de mis mejores estudiantes, una persona que queremos mucho en el grupo, Morga Peña Montserrat, que ahora va a hablar de su tema de tesis que versa en lo que estamos estudiando desde hace 4 artículos que hemos publicado, que son dispositivos. Su trabajo versa en el flujo pulsátil combinado, gradiente de presión y electrosmótico de un líquido complejo, una geometría tipo rendija. En este momento nos va a dar un avance de su proyecto y pues no me queda más que darle la bienvenida. Sus asesores son el doctor Luis Alberto Verduzco Mora, el doctor Fausto Calderas García y un servidor. Y pues bienvenida, Montserrat, aquí a tu casa, bienvenida. Y es un orgullo que estés aquí defendiendo tu trabajo de tesis en la unidad de bioingeniería. Yo sé que tenías muchas ganas de hacerlo y que decías, yo me quiero aventar ese trompo a la uña. Aquí está, bienvenida. Échele. Usted puede. Usted es una ganadora. Así que bienvenida. Gracias, doctora. Gracias, Monse. Estás en tu casa. Ok, Ah, primero que nada, buenas tardes. Es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy, doctores, colegas y el público en general que nos acompañan. Soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, orgullosamente de la carrera de Ingeniería Química, y el día de hoy les voy a presentar un seminario titulado Flujo pulsátil gradiente de presión electrosmótico de un líquido complejo en una geometría tipo rendija. Este seminario lo presento para obtener el grado de Ingeniera Química. Soy pasante de Ingeniería y mi nombre es Montserrat Morgapeña. El día de hoy, pues, me acompañan mi director de tesis, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, mi asesor, el doctor Fausto Calderas García, y mi asesor, el doctor Luis Alberto Verduzco Mora. Y bueno, pues, sin más preámbulo, voy a comenzar. Bueno, para dar comienzo a esta presentación, voy a comenzar con una breve introducción en la que voy a abordar 4 puntos, lo que serían fluidos, su definición y sus clasificaciones, flujo pulsátil, electroósmosis y fluido viscoelástico. Bueno, para comenzar, los fluidos son un tipo de medio continuo que está formado por alguna sustancia entre cuyas partículas solo hay una fuerza de atracción débil. Estos pueden fluir y se pueden adaptar. Normalmente en la literatura vamos a encontrar que estos pueden ser líquidos o gases, pero algunas otras manejan también a los sólidos. Bueno, para sus clasificaciones vamos a tomar únicamente las más básicas, no voy a aunar mucho en esta parte. Según su viscosidad tenemos a los que son newtonianos, que son de viscosidad constante, y a los que son no newtonianos, que su viscosidad depende de temperatura, de presión o de algunas otras características. Según su compresibilidad, pueden ser incompresibles, que son con densidad alta, tienen una forma y un volumen definido, y los compresibles. Y pues los que vamos a abordar el día de hoy, que son los que nos importan, los electroosmóticos y los viscoelásticos. Bueno,
Pasando a la parte importante, vamos a pasar con lo que sería flujo pulsátil. Son todos aquellos en los que el gradiente de presión, el campo eléctrico o la fuerza externa dependen de una función oscilatoria, lo cual induce un flujo volumétrico. En el diagrama que les estoy presentando en esta diapositiva, ejemplifica un poco de cómo funciona esto. Podemos ver en la entrada cómo entra una fuerza motriz y del otro lado estaría saliendo lo que es un flujo viscoelástico. Bueno. Pasando a la parte de la electroósmosis, esta es importante, ya que es el movimiento de una solución electrolítica que tiene la superficie externa cargada con un campo eléctrico, lo cual genera oscilaciones. Estas oscilaciones pueden cambiar de dirección el flujo o cambiar incluso su magnitud, dependiendo de qué tanta sea la carga externa que nosotros vayamos a aplicar a este sistema, puede generar un flujo que sea constante o un flujo que resulte oscilatorio. Bueno, pasando con el fluido viscoelástico, es importante señalar que el fluido electroosmótico y el fluido viscoelástico normalmente van de la mano, ya que los viscoelásticos son fluidos con soluciones que contienen solutos neutros disueltos. Esto suelen estar contenidos dentro de un cilindro interior, que a su vez se encuentra contenido en un cilindro exterior, que es el cual va a contener la solución electrolítica. Bueno. Pasando con la parte de la motivación, esto es importante ya que este estudio puede ser un preámbulo o puede ser el parteaguas para distintas otras disciplinas o para nuevos estudios, como en este caso lo sería para la medicina, para el desarrollo de anticoagulantes o para el liberado de algunos fármacos. Puede aplicarse también a lo que sería la reología, en la parte de los polímeros, para los cristales líquidos, entre otros, o para lo que sería la bioingeniería en el desarrollo de algunas prótesis, válvulas cardíacas, dispositivos de control que nos puedan indicar si tendemos a algún cambio en nuestro flujo o en nuestros fluidos. Bueno, pasando al estado del arte, esta parte es importante ya que toda investigación tiene que tener una base documental sólida, una base teórica que no sea el antecedente o el precedente para que nosotros podamos continuar. Dentro de esta parte tenemos estos 4 artículos que resultan los más importantes para esta investigación. Dentro de estos artículos podemos observar cómo Amador y colaboradores trabajan con flujo volumétrico producido por un flujo pulsátil, geometría cilíndrica y tubos concéntricos. Herrera Valencia y colaboradores trabajan con sangre con hipo e hipercolesterolemia, flujo pulsátil y fluidos electrosmóticos. Peralta y colaboradores trabajan con flujo electrosmótico oscilatorio, fluidos de Maxwell, geometría cilíndrica, números y variables adimensionales. Moreno y colaboradores trabajan con biofluidos complejos y los efectos del colesterol y los triglicéridos. Actar y colaboradores trabajan con el liberado de fármacos y el flujo pulsátil. Y por último, Sadek y Pino trabajan con el flujo electrosmótico oscilatorio y los fluidos viscoelásticos. Bueno, pasando a la parte de la hipótesis, nosotros planteamos la siguiente. Si los parámetros materiales del sistema de estudio afectan el flujo combinado electrosmótico gradiente de presión, entonces este podrá ser cuantificado a través de los grupos adimensionales característicos en el sistema. Como parte de los objetivos, planteamos un objetivo general y 4 objetivos particulares. Como parte del objetivo general, tenemos estudiar el flujo combinado gradiente de presión pulsátil y electrosmótico de un fluido viscoelástico fluyendo en una geometría tipo rendija, aplicado al estudio de hipo e hipercolesterolemia de sangre humana. Como parte de los objetivos particulares, planteamos los siguientes: calcular el perfil de velocidades, flujo volumétrico, esfuerzo en la pared y funciones de transferencia. Proponer un conjunto de variables adimensionales con el fin de obtener los grupos adimensionales que permitan describir el sistema físico. Simular las predicciones teóricas variando los números adimensionales correspondientes para deducir el efecto de las fuerzas macroscópicas en este. Y por último, utilizar datos geométricos de sangre humana con alto contenido de colesterol con el fin de predecir su comportamiento electrorreológico. Bueno,
Pasando a la parte del sistema físico y las ecuaciones teóricas, en ingeniería, cuando trabajamos con sistemas de este estilo, normalmente nosotros planteamos condiciones de idealidad, condiciones en las que el sistema va a trabajar en condiciones que no presenten algún problema o que puedan modificar las condiciones que nosotros estamos planteando. Dentro de estas condiciones planteamos las siguientes normalmente: estado estacionario, proceso isotérmico, fluido incompresible, flujo unidireccional y viscosidad constante. Sin embargo, como este sistema pues está apegado a la realidad, tenemos que plantear nuevas condiciones. Dentro de estas tenemos las siguientes: estado estacionario quiere decir que las variables dinámicas dependen, estado no estacionario, perdón, dependen del tiempo. Tenemos un proceso isotérmico, es decir, tenemos una temperatura constante, no tenemos transferencia de energía ni flujo de calor. Tenemos un fluido incompresible, flujo unidireccional en la componente Z, viscosidad variable, es decir, tenemos un fluido que no es newtoniano. Tenemos un gradiente de presión oscilatorio, no existe transferencia de energía y tampoco existe transferencia de masa. Bueno, dentro de la parte de las ecuaciones básicas planteamos las siguientes para nuestro sistema. Ecuación de continuidad, que es balance de masa sin reacción química. Balance de momento, segunda ley de Newton aplicado a un medio continuo. La ecuación reológica de Maxwell, fluido viscoelástico lineal. Tensor rapidez de deformación. Ecuación de Navier-Stokes modificada respecto a la viscoelasticidad. Para esta parte nosotros decidimos modificar la ecuación de Navier-Stokes, ya que, como les había mencionado al inicio, tenemos un fluido que no es newtoniano, entonces añadimos el operador viscosidad para poder contener todos estos parámetros viscosos. Ecuaciones de transporte, tenemos lo que sería la ecuación de continuidad. Esta la vamos a aplicar para nuestro desarrollo matemático, es decir, que BZ no depende de Z. Componente Z de la ecuación de movimiento, ya que es un flujo unidireccional, entonces se reduce a lo siguiente. Ecuación de movimiento con contribución electroosmótica. Esta ecuación la planteamos de esta manera, sin embargo, para este primer seminario aún no está integrada y formará parte del trabajo futuro. Operador de Maxwell unimodal, que es el siguiente. Ahora, para la transformada integral de Fourier, tenemos lo siguiente: ecuación de movimiento particular, las condiciones de frontera y el operador de Maxwell unimodal nuevamente. Sin embargo, para todas estas ecuaciones ya hicimos el cambio al espacio de Fourier y estamos integrando i y omega, y que es parte de la función compleja, y omega, que es la parte que nos va a ayudar para la frecuencia en nuestro sistema. Bueno, pasando al análisis del sistema, nosotros planteamos lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema cilíndrico que contiene una oclusión central. Esta oclusión puede ser colesterol, puede ser tejido muerto o alguna otra cosa que pueda estar ocluyendo el sistema. Sin embargo, esto no le va a permitir al fluido pues continuar con su movimiento, y una condición de los fluidos es que estos se mueven por donde les implique un esfuerzo menor. Entonces el fluido va a buscar salir por donde le cueste menos esfuerzo. Entonces, nosotros estamos planteando que va a encontrar un espacio que pueda ser tan pequeño que, haciendo una aproximación local, nosotros tenemos una geometría que se aproxime a la de una rendija. Entonces, estamos suponiendo que la diferencia de los dos radios, del radio de la oclusión y del radio de nuestra geometría, sea el mismo que tenga la anchura de nuestra rendija. Bueno, pasando al modelado matemático, vamos a tener estas modificaciones. Vamos a tener unas nuevas condiciones, vamos a añadir lo que sería el operador viscosidad y el operador fluidez. Vamos a tener condiciones inerciales y vamos a tener un cambio al espacio de Fourier. ¿Qué es lo que estamos buscando? Se busca un perfil de velocidades, un flujo volumétrico, un esfuerzo en la pared y funciones de transferencia. ¿Con qué vamos a obtener esto? Con la función de transferencia del flujo y gradiente de presión, la función de transferencia del esfuerzo en la pared y el gradiente de presión. ¿Se tienen parámetros? Sí, vamos a tener un grupo de números adimensionales y, el más importante en este estudio, el número de Débora. Vamos a tener también propiedades materiales
y en estas vamos a incluir lo que sería el tiempo de relajación, la densidad, el módulo elástico de corte, entre otras que vamos a abordar pues a continuación. Bueno, pasando a la parte del desarrollo, vamos a partir de la ecuación de Navier-Stokes modificada que les mencioné hace un momento. Vamos a tener un desarrollo en la componente Z, por lo que todos los demás componentes que no sean este, vamos a eliminarlos, pero de igual manera, como la velocidad en Z no es función en Z, vamos a eliminar la siguiente parte y para este estudio consideramos las aportaciones gravitacionales como despreciables. Esto se reduce a la siguiente ecuación. Como les había mencionado, vamos a trabajar en el espacio de Fourier. Entonces estamos viendo estos nuevos términos, lo que serían I y omega. Bueno, para esta parte vamos a añadir lo que sería el operador fluidez, que es un operador contrario a el operador viscosidad. Vamos a simplificar la expresión y vamos a obtener la siguiente ecuación diferencial. Esta la vamos a resolver por solución general. Obtendremos una solución homogénea y una solución particular. Realizaremos un cambio de variable en el cual tendremos ρ y omega y el operador fluidez, que vamos a hacer el cambio de variable por beta cuadrada. Obtendremos la siguiente solución general y vamos a despejar las constantes con las condiciones de frontera que planteamos al inicio. Esto nos permitirá obtener nuestro perfil de velocidades, que es el que tenemos encerrado en el primer recuadro. Vamos a aplicar la doble integral para obtener el flujo volumétrico y tendremos la ecuación del segundo recuadro. Bueno, una de las cosas que es uno de los parámetros más importantes para este estudio es la función de transferencia. Esta es una relación entre la variable de entrada y la variable de salida, que en este caso son el gradiente de presión y el flujo volumétrico. Considerando que nosotros ya contamos con el flujo volumétrico, nuestra función de transferencia quedaría de la siguiente manera. Bueno, este es un resumen de todas las ecuaciones que obtuvimos durante este desarrollo, el perfil de velocidades, el flujo volumétrico y la función de transferencia. Sin embargo, estas ecuaciones aún no son adimensionales. Bueno, dentro del grupo de números adimensionales que nosotros estamos añadiendo a este desarrollo, serían beta estrella, el operador fluidez estrella, omega estrella y la función de transferencia estrella. Todos estos cuentan con los siguientes términos, que son el tiempo inercial, el módulo elástico de corte y el tiempo de relajación de Maxwell. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es el corazón de esta investigación, que es el número de Débora. Este es una relación entre el tiempo inercial y el tiempo de relajación de un fluido. Este nos va a representar lo que serían los mecanismos inerciales y viscoelásticos del material. Este puede tomar tres parámetros que serían mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. En dado caso que sea mayor a 1, tiene un comportamiento mayormente elástico que se asemeja al de un sólido hookeano. Cuando es igual a 1, los mecanismos viscosos y elásticos son los que predominan. Tenemos aquí propiamente un fluido viscoelástico. Y cuando tenemos un Débora menor a 1, predominan los efectos viscosos. Ahora planteamos una función de transferencia con los números adimensionales y en función de lo que sería el número de Débora. Entonces obtendríamos el siguiente término. Bueno, pasando a la parte de las simulaciones, planteamos tres simulaciones básicas para que esto fuera un precedente para la parte de los estudios particulares. Dentro de estos planteamos lo que sería el perfil de velocidades, los efectos de la frecuencia y el análisis y el comportamiento del número de Débora. Pasando con el perfil de velocidades, graficamos lo que serían la parte real, la parte imaginaria y la norma. Como se les había mencionado al principio, tenemos una función que es compleja, entonces es por esto que se grafican estas tres partes. Bueno, pasando con la parte real del perfil de velocidades, estamos graficando velocidad contra posición. En esta gráfica lo que podemos observar es un comportamiento parabólico clásico que se observa en un perfil de velocidades. Tenemos la velocidad mínima en las paredes por la condición de no deslizamiento y el máximo en el centro. Esto
como les había mencionado, es un comportamiento clásico. Sin embargo, una de las cosas que podemos resaltar de este gráfico es que mientras el número del Débora aumenta, también aumenta la parábola. Tenemos una parábola un poco más homogénea en lo que sería el Débora de 0.25 y una parábola más grande y mucho más pronunciada en lo que sería del Débora igual a 1. Entonces, esto quiere decir que en el Débora igual a 1 está respondiendo la parte elástica del fluido, ya que, como les había mencionado, cuando tenemos un Débora de 1, tenemos un fluido viscoelástico. Sin embargo, en esta parte podemos ver las características elásticas del fluido y en el Débora de 0.25 podemos ver más su comportamiento viscoso. Bueno, en la parte imaginaria podemos ver un comportamiento que es contrario, ya que tenemos una parábola más pronunciada en lo que sería el Débora de 0.25 y una parábola más homogénea cuando tenemos un Débora de 1. Sin embargo, pues para esto es para lo que graficamos la norma, para ver hacia qué comportamiento, bueno, qué comportamiento predomina más en estas gráficas. En la parte de la norma podemos observar cómo predomina el comportamiento de la parte real. Tenemos nuevamente este comportamiento parabólico y nuevamente tenemos estas parábolas menos pronunciadas en cuanto el Débora es más pequeño. A medida que el Débora aumenta, tenemos la parábola máxima, que esta corresponde al Débora de 1. Bueno, pasando a lo que serían los efectos de la frecuencia, nuevamente estamos graficando lo que es la parte real, la parte imaginaria y la norma. En esta gráfica A estamos observando lo que es la parte real. Para estas gráficas estamos graficando nuevamente velocidad contra posición. Para estas fijamos un Débora de 1 y hicimos una variación en la frecuencia. Podemos observar en estas gráficas cómo a frecuencias menores se tiene un comportamiento parabólico. Nuevamente, en nuestra frecuencia mínima tenemos una parábola que resulta más homogénea ya que es más pequeña. Sin embargo, en cuanto la frecuencia aumenta, podemos ver cómo la resonancia del material está empatando con la resonancia que se le está añadiendo al sistema y tenemos este comportamiento que es oscilatorio y resulta uniforme. Bueno, en la parte imaginaria podemos ver una función que es discontinua en cuanto a tenemos una frecuencia media y un comportamiento contrario cuando la frecuencia es mínima. Nuevamente es un comportamiento parabólico, pero este resulta antirresonante. Nuevamente, también tenemos resonancias en la parte de la frecuencia media, en la frecuencia 10, pero como les comentaba, tenemos una función discontinua, porque primero tenemos una antirresonancia y luego tenemos una respuesta máxima. Sin embargo, esta vuelve a un comportamiento antirresonante que resulta simétrico en las dos partes. Cuando la frecuencia es mayor, cuando la frecuencia es de 50 o tenemos una frecuencia de 100, tenemos un comportamiento nuevamente oscilatorio que está empatando con la resonancia del material y la resonancia que se le está añadiendo al sistema. Pasando a la norma, podemos ver nuevamente cómo predomina el comportamiento de la parte real. Tenemos nuevamente este comportamiento parabólico en frecuencias bajas y esta parábola que resulta un poco más homogénea en la frecuencia mínima. Sin embargo, podemos ver que el comportamiento que observamos en la gráfica anterior de la frecuencia 10 es muy semejante al que tenemos aquí. Nuevamente tenemos un comportamiento que resulta simétrico y que tiene picos máximos y después tiene una disipación de energía. Cuando tenemos frecuencias de 50 y de 100, tenemos nuevamente este comportamiento oscilatorio que resulta uniforme y que pues es producto de la resonancia que está empatada con la resonancia que se le está añadiendo al sistema. Pasando a la parte del efecto del número de Débora, vamos a analizar lo que sería la parte real, la parte imaginaria y la norma. Para estas gráficas, lo que hicimos fue graficar la función de transferencia contra la frecuencia. Para este hicimos una variación del número de Débora.
Y en estas gráficas podemos observar lo siguiente. Mientras el número de Débora aumenta, podemos ver cómo sus picos máximos van decreciendo. Es decir, cuando tenemos el Débora de 1, tenemos el pico más pequeño, que es la línea marcada en gris, y este va aumentando hasta el Débora más pequeño, que en este caso sería el de 0.25. También podemos ver que este va eh, necesitando una frecuencia mayor para tener estos picos. Uno de los comportamientos que nosotros resaltamos para esta gráfica en específico y para todas las que son parte de este apartado es que tenemos un comportamiento que resulta semejante al de un sistema subamortiguado. Es decir, tiene un comportamiento, un pico máximo, y después podemos ver cómo el mismo comportamiento del fluido amortigua y disipa la energía hasta que tenemos un tren de picos que van decreciendo hasta que el sistema nuevamente se encuentra en reposo. De este lado, en la parte imaginaria, podemos observar un comportamiento muy similar al que vimos en la gráfica anterior. Sin embargo, una de las cosas que podemos resaltar en esta gráfica es que tenemos una función que es discontinua. Es decir, tenemos un comportamiento antirresonante y luego tenemos un pico máximo hasta que nuevamente volvemos a tener el sistema en reposo. Este comportamiento se asemeja a lo que nosotros llamamos dientes de sierra por la forma que tienen estos picos y luego cómo va siendo el tren de picos secundarios. Pasando a la parte de la norma, nuevamente tenemos que predomina la parte real. Tenemos nuevamente este comportamiento en el que el pico máximo va decreciendo hasta que tenemos el Débora mínimo. En este caso podemos ver nuevamente que tenemos el pico máximo en el Débora más pequeño y nuevamente tenemos su tren de picos secundarios que están amortiguando la frecuencia que le está brindando la energía que le está brindando la frecuencia hasta que el sistema nuevamente se encuentre en reposo. Bueno, una parte importante de esta investigación son los resultados, ya que hicimos aplicaciones a bioingeniería. Dentro de esta vamos a tomar 4 puntos importantes, lo que serían la caracterización rológica, el punto de cruce y un estudio un poquito más a fondo de lo que sería hipercolesterolemia e hipocolesterolemia. Bueno, pasando a la parte de la caracterización reométrica, nosotros usamos el modelo multimodal de Maxwell. Anteriormente les había presentado el modelo unimodal. Sin embargo, para este estudio lo presentamos como de forma multimodal, ya que esto nos permite una descripción del fenómeno físico que nosotros estamos teniendo. También esto nos permite una descripción de las interacciones que nosotros tenemos cuando está sucediendo este fenómeno. Estas pueden ser eritrocito, eritrocito, puede ser colesterol, colesterol, plasma, eritrocito. Nosotros no tenemos una certeza de cuáles son las interacciones que estamos teniendo. Sin embargo, sabemos que ocurren mientras este fenómeno pues está sucediendo. Tomamos 3 modos y 4 modos para estos estudios y pues a continuación les voy a presentar los datos que nosotros estuvimos usando para este estudio. Tomamos los siguientes parámetros reológicos. Para los datos de colesterol bajo, tomamos los datos de Moreno del 2015 y para los datos de colesterol alto, tomamos los datos de Herrera Valencia del 2024. Bueno, les presento aquí el gráfico de punto de cruce en hipercolesterolemia. Para este gráfico estamos graficando lo que serían los módulos elásticos y viscosos y estamos graficándolo contra la frecuencia. Podemos ver para este gráfico lo que sería la parte viscosa y la parte elástica. La parte viscosa en un color rosa y la parte elástica en lo que sería un color café. A frecuencias bajas tiene más un comportamiento fluido y cuando tenemos una frecuencia media podemos ver este punto de cruce. Este punto de cruce lo que nos está representando es el punto en donde tenemos el punto viscoelástico de nuestro fluido.
Después podemos ver cómo predomina la parte elástica hacia frecuencias más altas. De este lado tenemos lo que sería el punto de cruce nuevamente, pero ahora en hipocolesterolemia. Nuevamente graficamos lo que sería el módulo elástico y el módulo viscoso contra la frecuencia. Podemos ver nuevamente que a frecuencias bajas predomina lo que es un comportamiento un poco más fluido. De este lado lo que les presento es en color morado lo que sería la parte viscosa y en color gris lo que sería el módulo elástico. Nuevamente a una frecuencia moderada tenemos el punto viscoelástico y nuevamente pasando este punto predomina lo que sería el comportamiento elástico. Bueno, ahora pasando a lo que serían la sangre con hipercolesterolemia, podemos ver estas tres gráficas. Estas corresponden a la parte real, la parte imaginaria y la norma. En el gráfico A tenemos nuevamente la parte real. Todas estas gráficas se graficaron función de transferencia contra la frecuencia y tuvimos una variación del número de Débora. En todas estas podemos observar cómo tenemos un comportamiento muy similar al que tuvimos anteriormente cuando estuvimos analizando el comportamiento del número de Débora. Nuevamente, mientras el Débora va aumentando, podemos ver un comportamiento que tiene un pico máximo más pequeño, incluso podríamos considerar que el sistema se mantuvo en reposo todo el tiempo, y mientras este Débora va aumentando, podemos ver cómo los picos van aumentando. Nuevamente, en el Débora mínimo tenemos el comportamiento máximo, podemos nuevamente observar lo que serían el tren de picos secundarios, hasta que el sistema vuelva a encontrarse en reposo. Una de las cosas que podemos resaltar de todos estos gráficos es que requerimos una función de transferencia mayor e incluso una frecuencia mayor para poder ver este comportamiento a comparación de lo que habíamos visto en los gráficos anteriores. Pasando a lo que sería hipocolesterolemia, tenemos nuevamente el gráfico A que corresponde a la parte real, el B a la parte imaginaria y el C que corresponde a la norma. Nuevamente estamos graficando lo que sería función de transferencia contra la frecuencia y el comportamiento es congruente con lo que habíamos visto en la parte del número de Débora e incluso con el gráfico anterior. Nuevamente tenemos un comportamiento, pues, prácticamente homogéneo cuando el Débora es de 2 y podemos ver cómo tenemos pequeños picos mientras el Débora va decreciendo. Tenemos nuevamente este pico máximo cuando el Débora es de 0.1 y nuevamente tenemos este comportamiento de tren de picos secundarios hasta nuevamente tener a nuestro sistema en reposo. En el gráfico B tenemos el comportamiento congruente con el que habíamos visto anteriormente. Otra vez tenemos esta función que es discontinua. Podemos ver nuevamente este comportamiento de dientes de sierra y tenemos nuevamente las antirresonancias. Y por último, en la norma podemos observar otra vez que predomina la parte real y que nuevamente tenemos el pico máximo cuando tenemos el Débora más pequeño. Pasando a la parte de las conclusiones, tenemos los siguientes puntos. Para las condiciones del sistema, tomamos lo que sería el estado no estacionario, el proceso isotérmico, el fluido incompresible, el fluido viscoelástico y las propiedades materiales que no dependen de la rapidez de deformación. Pasando al modelado del sistema, trabajamos con el sistema multimodal de Maxwell, el cual nos permitirá una mejor descripción de las propiedades materiales, como son la viscosidad y el tiempo de relajación. Trabajamos bajo el formalismo de Fourier, ya que las variables dependientes del tiempo, como son la presión y la velocidad, así como las ecuaciones que describen la dinámica del sistema, deben ser medidas en frecuencia para poder analizar el sistema de acuerdo a su resonancia a través del flujo pulsátil. Para el desarrollo de las simulaciones se trabajó con el número de Débora, el cual representa la relación del tiempo inercial y el tiempo de relajación de un fluido, que representa los mecanismos inerciales y viscoelásticos del material. Podemos nuevamente analizar lo que serían los tres parámetros del número de Débora. Menores a 1 tenemos un comportamiento viscoso
iguales a 1 tenemos un comportamiento mayormente viscoelástico y mayores a 1 tenemos un comportamiento elástico semejante al de un sólido hookeano. Las respuestas que nosotros tuvimos y analizamos en el sistema son productos de una función de transferencia, el cual nos va a dar una relación entre la variable de entrada y la variable de salida, que en este caso son, pues, el gradiente de presión y el flujo volumétrico. En el perfil de velocidades, pues, pudimos analizar un comportamiento parabólico clásico que presenta una velocidad que es semejante a cero en las paredes por la condición de no deslizamiento y la velocidad máxima en el centro. Podemos observar cómo la parábola máxima con números de Débora mayores a 1 y esto se debe pues básicamente al comportamiento mayormente elástico del fluido. Nuevamente, en la parte de los efectos de la frecuencia, estos pues no afectan al comportamiento del fluido cuando el Débora se encuentra en valores que son menores o cercanos a 1, ya que este es mayormente viscoso y este va a disipar la fuerza externa que se le está proporcionando al sistema. En la parte y análisis del número de Débora, podemos ver cómo a distintas frecuencias se tendrá un comportamiento semejante al de un sistema que es subamortiguado. A frecuencias moderadas podemos encontrar una resonancia que induce la máxima respuesta que la asociamos a la máxima respuesta dinámica. Esto lo asociamos al flujo pulsátil y las propiedades del material del fluido son aquellas que van a amortiguar la energía hasta dejar al sistema en reposo. Pasando con la parte de las conclusiones particulares, podemos tener las siguientes. Respecto a las características del estudio, se requieren que todos los sujetos de estudio tengan las mismas características específicas, es decir, tienen que tener el mismo peso, la misma edad, el mismo género, el mismo grupo étnico, entre otras. Eh, para la caracterización geométrica del sistema se requiere una cantidad n de modos, eso depende del estudio que nosotros estemos realizando. Este se va a adaptar al modelo multimodal de Maxwell, nos va a dar una descripción física del fenómeno que se nos está presentando. En la parte del punto de cruce podemos observar como una descripción detallada del módulo elástico y del módulo viscoso, así como el módulo que puede predominar en este sistema. También una de las cosas que observamos en este gráfico es a la frecuencia en la que vamos a tener a nuestro fluido viscoelástico y mayormente esto. En la parte de hipocolesterolemia e hipercolesterolemia, estos datos nos representan una mayor respuesta dinámica a los que nosotros estuvimos analizando en la parte del número de Débora. Sin embargo, estos resultan bastante semejantes, lo que quiere decir que requerimos probablemente un número más preciso para estas gráficas o pues un estudio un poco más extenso. Pasando a la parte del trabajo futuro, tenemos estudiar las diferentes patologías a través de los grupos adimensionales correspondientes, estudiar la transferencia de masa acoplada inducida debido al esfuerzo cortante, estudiar la incorporación de las cargas eléctricas a través del flujo electrosmótico correspondiente y estudiar todas estas propuestas sin ninguna restricción física mediante un software de investigación y computación científica, como en este caso podría ser el COMSOL Multiphysics, el cual nos permitiría introducir las ecuaciones de continuidad, transporte de momento y la reológica correspondiente. Y pues uno de los puntos extra que yo estaría añadiendo, que lo mencionamos durante el seminario, sería trabajar bajo las condiciones electroosmóticas, que pues probablemente las estemos presentando para el siguiente seminario. De este lado les dejo lo que serían los agradecimientos y pues las referencias para este trabajo. Por mi parte, pues sería todo. Muchas gracias, Monse, por tu presentación. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Adelante, doctor Edson. Primero que nada, te quiero felicitar por el trabajo, está muy bien.
en la exposición. Obviamente faltan bastantes detalles que hay que hacer, pero siempre, siempre me va a dar gusto que te expongas y salgas de la zona de confort. Siempre los quiero ver incómodos. Y eso es importante en la vida. Mira, nada más dos comentarios. Yo creo que la presentación hay que detallarla muchísimo en lo que vamos a presentar, como los análisis de resultados, como las simulaciones. Hay que pulir exactamente el impacto del número de Débora, las diferencias del hipo, hipercolesterol. Y otra de las cosas que me gustaría detallar es exactamente en dónde vas a introducir la parte del flujo electrosmótico, en qué parte de la ecuación, en qué ecuación va a venir el flujo electrosmótico. Eso no me quedó claro. A ver, no sé si la puedes poner. Sí, Ay, perdón. Para sí. esta parte, la ecuación que tenemos en azul, vamos a Me voy. añadir lo que sería la contribución electrosmótica, que en este caso sería el último término de esta ecuación. Ujú. Ok, ok. Y otra de las preguntas que me gustaría hacerte, perdón si porque estoy bajando escaleras, otra de las contribuciones que me gustaría que definías, muchos de tus compañeros presentan el Womersley y el Débora. ¿Cuándo debo utilizar ese número y cuándo no? Pues ¿Por esto qué tú? depende básicamente de qué es lo que se esté buscando. Es decir, ninguno de los números es como incorrecto, sin embargo, algunos de estos números adimensionales se adaptan mejor a algunos sistemas que otros. Entonces, para este sistema en específico que nosotros estamos presentando en este momento, eh, el número que nosotros estamos, o bueno, el que resulta el ideal, pues es el número de Débora. Bueno, aprovechando que al doctor se le fue su señal, me gustaría preguntarte, bueno, primero felicitarte porque la verdad fue una presentación bastante didáctica. Yo que no soy experta en estos temas, me gustó la forma en la que explicaste al inicio, me aclaró muchas dudas de las presentaciones pasadas y también te felicito justo por lo mismo, porque te expones. Uno pensaría, o muchas veces nos da miedo, ¿no? Eso, exponernos frente a las críticas, a las sugerencias, etcétera, pero es muy bueno. Entonces, pues yo te quiero comentar que vas en muy buen camino, que yo veo en ti como que pues una futura doctora, la verdad, o Muchas gracias. profesora, una muy buena profesora. Entonces, aprovechando esta parte didáctica y la forma en la que nos explicas, me gustaría preguntarte, tú, algunos conceptos para que nos los expliques de una forma más sencilla a aquellos que no somos parte de esta área de reología. Por ejemplo, en las aplicaciones nos mencionaste que este tipo de estudios nos va a ayudar para entender los cristales líquidos. Entonces, a lo mejor nos podrías explicar qué es un cristal líquido. Mm, pues a lo mejor y esto se me complica un poquito, Sí, no te preocupes. pero pues básicamente en esta parte pues lo que tendríamos es estructuras que son un poco menos sólidas, por así decirlo. O sea, tenemos como, a ver, permítame, porque creo que lo tenía en esta parte del inicio. Sí, al inicio. Bueno, para esta parte de los cristales líquidos, es todavía algo que se tiene pues en desarrollo. De hecho, fue una de las presentaciones que se tuvo el semestre pasado por parte de uno de los investigadores que trabaja como en conjunto con la facultad. ¿No? Entonces, yo entiendo que son como estructuras un poco menos sólidas. Probablemente aquí esté un poquito más cerrada porque todavía no lo manejo pues al 100%. Ah, bueno. Sí, Entonces, perdón, una sí, no te preocupes, no te preocupes. A ver, espero que no te saque demasiado de tu zona de confort. A ver, mi siguiente era, ¿nos puedes explicar qué es el espacio de Fourier? Que se menciona bastante, pero no hubo como una explicación como Ah, de qué es sí. este espacio. Ajá.
Bueno, normalmente nosotros tenemos en ingeniería, pues, estos distintos espacios. Por ejemplo, también tenemos el espacio de Laplace, pero para este estudio específico trabajamos en el espacio de Fourier. Lo que nos permite es, pues, cambiar las condiciones temporales a condiciones que sean respecto a, frecuencia. Porque como en estos sistemas lo que tenemos son sistemas oscilatorios, no podemos medirlos como tal respecto al tiempo, sino respecto a la respuesta. La frecuencia. Ok. Ajá, exactamente. Entonces, es por esto que se tiene esta contribución de omega en algunas ecuaciones, porque Ah, se ya, mide el ya. tiempo bajo esta respuesta que es la resonancia. Bueno, nada más para ya pasar la palabra al doctor Fausto. Mencionas mucho lo del el punto viscoelástico Ujú. en la sangre, que este es el que estás estudiando, el fluido que estás estudiando. Entiendo la viscosidad de la sangre, pero Ujú. ¿cómo me explicarías qué es la elasticidad de la sangre? Pues para esta parte, pues ahora sí que interacciones que nosotros tenemos en la sangre pueden resultar dependiendo de, pues, las condiciones que en este caso se tengan, porque en algunos casos, cuando se presenta un mayor contenido, de colesterol, la sangre resulta un poco más viscosa. Sin embargo, a contenidos un poco más bajos, podemos ver que es un poco más fluida. No es como tal que veamos como tal que se estira, sin embargo, podemos asociarlo a que es un poco menos, sí, que es un poco más fluida, por así decirlo. Bueno, es que ahí entra mi confusión porque yo entendería que ser más fluida es ser menos viscosa, pero entonces ¿en dónde entra la elasticidad? Bueno, pero a lo mejor sí ya es una pregunta un poquito más difícil de contestar, pero bueno, le damos la palabra al doctor Fausto para no robar tanto foco aquí. Doctor, adelante. Sí, gracias, doctora Alejandra. Bueno, Montserrat, pues yo lo que quiero es felicitarte porque expones muy bien, de forma muy didáctica. Entonces, sí, Muchas me gracias. gustó mucho tu presentación. Se ve que la preparaste. Pues obviamente todavía te faltan cosas por desarrollar, pero sí me gustaría hacer algunas anotaciones para que mejores tu presentación. Eh, por ejemplo, de lo que te pregunta la doctora Alejandra, pues recuerda que hay fluidos que tienen una parte, una componente elástica que es un comportamiento parecido al de los sólidos. Ujú. Entonces, en un caso extremo, pues tienes un fluido que usamos todos los días, que es la pasta de dientes o la catsup, ¿no? Cuando volteas el recipiente, generalmente no se salen, o sea, no es suficiente la fuerza de atracción gravitatoria para que el fluido comience a deformarse o a fluir, valga la redundancia. Esa característica, como si fuera un sólido, se comporta como si fuera un sólido hasta que tú le aplicas una fuerza que lo obliga a salir. En el caso de la pasta de dientes, ese comportamiento pues es lo que nosotros llamamos elasticidad en un sólido, ¿de acuerdo? Y se presenta de diferentes maneras. Hay otros fluidos, pues es muy característico el pulque, que dicen que da el latigazo, ¿no? Hasta lo puedes cortar con unas tijeras y se ve como se comporta como si fuera un resorte. Pues acuérdate que ese tipo de fluidos complejos, pues, tienen esa característica elástica. Es decir, se comportan como si fueran sólidos bajo ciertas condiciones. Y por eso se le llama elasticidad del líquido. La otra cosa que me llamó la atención es lo que llamas tú hipocolesterolemia, pero ahí sí vamos a tener que hacer una aclaración porque no sé si sabes qué concentraciones de colesterol tiene la sangre que estás, de la que sacaste, digamos, los parámetros biológicos. No, por el momento no las tengo aquí a la mano. Bueno, mira, eh, la concentración de colesterol los médicos la manejan en miligramos por decilitro y una persona normal se considera
que tiene una concentración de colesterol normal si está menor a 100 miligramos por decilitro. Si está un poquito arriba de 100, pues todavía se considera que está en el rango normal, pero un poco alto. Yo me imagino, porque esos datos, porque mencionaste los artículos de donde los sacaste, eh, la de alto colesterol debe de tener una concentración cercana a 300, o sea, tiene como 280, o sea, es muy alta. Es correcto llamarlo hipercolesterolemia, pero en el caso de la hipocolesterolemia, ahí yo creo que no, porque la sangre que estás usando debe de tener por ahí de 90 miligramos por decilitro, según recuerdo, y entonces es una sangre que tiene una concentración de colesterol normal, o sea, no es bajo colesterol eh, como lo considerarían los médicos. Entonces, yo te recomiendo que no lo llames hipocolesterolemia, ¿no? Esa sería la aclaración que yo te hago para tu siguiente presentación, que puedas cambiar eso, ¿de acuerdo? Y finalmente, de los fluidos complejos, recuerda que hay diferentes tipos de fluidos y entre ellos están los cristales líquidos. Estos cristales líquidos tienen la parte fluida, pero dentro tienen una parte sólida, vamos a llamarla así, que se organiza dependiendo de la influencia externa, y esa organización tú la puedes cambiar ya sea por deformaciones, sea por flujo o por otro tipo de, vamos a llamarle fuerzas como la electricidad o el magnetismo. Entonces, esa estructura interna del fluido cambia dependiendo de los factores externos y por eso se le llama cristales líquidos, ¿de acuerdo? Porque se pueden comportar como un cristal dependiendo de la influencia externa debido a que tienen una estructura que se organiza, ¿no? Ahí también debes de estudiar un poco más ese tipo de fluidos para, por si te pregunto. Entonces, pues yo te felicito. Finalmente, con eso terminaría yo mi participación y sé que lo vas a hacer mucho mejor la siguiente vez, pero ya lo haces muy bien. Nada más que hagas esas correcciones, ¿de acuerdo? Sí, doctor, muchas Y gracias. gracias, doctora Alejandra. No, de que alguien más tiene alguna duda, algún comentario. También me di cuenta en tus gráficas. Nosotros como ingenieros estamos acostumbrados a ver las unidades. ¿Por qué en las gráficas en las que grafica la frecuencia no tienen las unidades la frecuencia? ¿O qué unidades manejan? Ahí no, ese punto. Ajá, por ejemplo, esas. Es que tienes apagado tu micrófono. Perdón. No te preocupes. Sí, creo que es un dato que tengo que corregir porque me parece que en las de punto de cruces sí se maneja como tal, creo, pero pues es un dato que sí tengo que aclarar para estas gráficas. ¿Y qué unidades son? ¿Centímetros, nanómetros, picómetros? Mm, a ver, permíteme. Sí, pues nada más. No, sí, creo que en esta sí no, desconozco el término, disculpa. Ok, vale. Adelante, doctor. Una disculpa por hacer tantas Sí, preguntas. no, qué bueno, Montserrat, que te hacen esta pregunta. Sí debes de aclarar, porque, bueno, tú lo sabes, el doctor Edson lo sabe, yo lo sé, pero mucho de la audiencia no lo va a saber. Debes de aclarar que tus gráficas, que por eso estás presentando los parámetros adimensionales, ¿no? Para que aclares que en tus gráficas pues, los parámetros no tienen unidades porque están construidos de forma adimensional. Sin embargo, en esta sí debes de poner unidades de los módulos y de la frecuencia. En esta sí te faltaron las unidades, pero en las demás, pues acuérdate que
tú estás proponiendo parámetros adimensionales y por eso no tienen unidades, pero lo debes de aclarar en la presentación. Muchas gracias, doctora Alejandra. Muy buena No, pregunta. gracias. Y bueno, estamos en tiempo. Muchas gracias, Monse, por tu presentación. Pues ya aprendiste varias cosillas áreas de oportunidades, ¿no? Que puedes fortalecer para pues hacerlo mucho mejor. Sí. Gracias a todos por conectarse para el seminario. Nos vemos el siguiente seminario el próximo viernes y les deseo un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Bye. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.